Hola y bienvenidos a Argefilo, una plataforma de divulgación filosófica. Y hoy nos acompaña al micro Miguel Ángel, un colaborador ya asiduo Argefilo desde España, y se nos une una nueva colaboradora, Débora, desde Chile. Muchas gracias, Miguel Ángel y Débora, por vuestra asistencia y colaboración. Muchas gracias a ti, Esther. Además, estamos de inauguración, porque con vosotros abrimos lo que será una nueva rama o vía de divulgación dentro de Argefilo, hacer una serie de entrevistas a pensadores y sus obras. Y en esta primera entrevista tenemos el placer de hablar con Marcos Represas, que es arquitecto, artista plástico y filósofo. Cuenta ya con varias exposiciones individuales y más de 10 exposiciones colectivas. Tiene su propio canal de YouTube sobre divulgación filosófica y además acaba de publicar su primera trilogía, La Guerra Perpetua, obra de la que hablaremos hoy. Muchas gracias, Marcos, por tu asistencia y aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Esther, a Miguel Ángel, a Débora por invitarme a esta actividad de Argefilo. Y bueno, muy emocionado de poder compartir con ustedes un poco la temática del libro, de la trilogía de los libros de la Guerra Perpetua. Como queráis, yo si queréis, aprovecho un poco porque hemos hablado del poder que está atraviesa toda la obra. Hemos hablado de la parte más de hermenéutica, ¿no? De hermenéutica del sujeto. Lo que yo había pensado un poco preguntarte era la cuestión de la verdad, que también es una cuestión que vertebra, porque el poder y la verdad, como bien dices, pues están, una se llama a la otra, ¿no? De alguna manera, en tu propuesta entonces nos podemos encontrar con un primer volumen que expones más, que es el poder, lo intentas clarificar más, eh, y es un poder que produce verdad, y pasamos después a un saber que genera poder. Y ahí efectivamente vemos como la verdad es una cuestión de qué es la verdad, entender qué es la verdad, que está atravesando toda ese pensamiento de Foucault, que tiene esa capacidad de generar poder. Además es un poder positivo, como decías, que no es ese poder represivo, sino que es precisamente estar constituidos, ir constituyéndonos en procesos de verdad, en discursos de verdad, con sus momentos históricos, sus grandes construcciones históricas, que con la arqueología vamos viendo esos estratos, esas epistemes, esas grandes construcciones de época que son discontinuos, que saltan, con esta gran originalidad de Foucault de ver la historia ya no como algo lineal, como algo que va progresando, sino como saltos, estratos que van marcando diferentes formas de entender desde la vida, desde pues el mundo, lo que somos y efectivamente lo que entendemos por verdad, lo que cabe como verdad, ¿no? Lo que puede ser entendido como verdad. Y finalmente terminamos en esa actitud, en ese arte de vivir que ya anuncia en qué es la ilustración, como tú decías, ¿no? En ese texto sobre Kant, cuando habla de esa actitud de tener una crítica ontológica histórica de nosotros mismos, empezar a tener esa actitud moderna, ¿no? Esa actitud de la modernidad, que es empezar a entender que estamos constituidos, que ya ese sujeto que todavía Descartes y que todavía Kant lo concebían como productor de conocimiento, como algo activo, empieza a convertirse en algo constituido. Ya no es constituyente de conocimiento, sino que es constituido por todas esas redes de poder. Entonces la pregunta sería efectivamente esta: ¿cuán importante es la verdad en la exposición del texto? ¿Cómo es esa verdad? ¿Qué entiende más o menos Foucault por verdad? Es muy complejo porque es verdad que Foucault trata la verdad desde muchos puntos de vista, desde la confrontación con la ficción, desde la confrontación de la verdad interna y externa, con una cuestión más política, una cuestión a lo mejor de verdad de acontecimiento, la verdad efectivamente en esas técnicas de subjetivación. Eh, pero en cualquier caso, sí que hay una cosa también muy interesante que me parece que sí que me gustaría que hablases de ello, es como precisamente la política de la verdad, es decir, esos regímenes de verdad, esa verdad que produce poder y que está reforzando al poder, y cómo Foucault de alguna manera sí le interesa intentar separar de alguna manera la producción de verdad del régimen hegemónico, ¿no? De ese régimen de verdad hegemónico, es decir, que separarlo del poder, de alguna manera, aunque sabe que no se puede separar por completo, pero sí por lo menos separarlo de lo que sería el poder hegemónico. Y quizá con esas técnicas de sí, esas construcciones de sí, son esas formas de nosotros mismos autoproducirnos, intentar incorporar en esa... hablabas de la libertad, que efectivamente que Foucault, toda liberación la ve una enmascarada de mayor determinación, la ve como un enmascaramiento,
Sin embargo, sí que es verdad que en estas hermenéuticas sí que dice, bueno, al menos hay unas prácticas de libertad que quizá por la moral, por precisamente esa actitud, ese ethos de poder cuidar de uno mismo, cultivarse, cuidar de Ujú. sí y esa reflexividad sobre uno mismo y ese cuidado que recoge de toda esa arte de vivir, esas técnicas o esa estética de la existencia cogida también de Nietzsche, pues como efectivamente, pues quizá la verdad podemos hacer algo para intentar arrebatársela un poco a ese poder más hegemónico que la produce y la reproduce, ¿no? Y se va nutriendo de ella. Entonces, eso sería un poco eso. ¿Qué entiendes por verdad? ¿Cómo opera en tu texto, en tu Ujú. interpretación esos tres tomos? Y por último, efectivamente, pues cómo sería esta posibilidad de problematizarla para precisamente descentrar o sacarla o descolocarla frente a estas hegemonías, este poder más hegemónico, ¿no? La pregunta, Miguel, está muy interesante porque si algo va a ser Foucault y digamos que, a ver, la pelea de él contra los comunistas, las diferentes izquierdas, va a ser, digamos, no es tan conocido como uno que podría creer, digamos. Al poder hegemónico que tú te estás refiriendo, digamos, esta visión, no deja de ser una visión bastante marxista, eh, que si algo hizo Foucault con sus textos es derribar eso. O sea, precisamente, digamos, la microfísica del poder en Foucault no va a ser el inicio de un discurso donde va a desmoronar completamente esa idea de que existe un poder hegemónico. Es que es como la cereza del pastel, o sea, es como te vengo a terminar de explicar, digamos, es como cuando la mamá te dice, esta es la última vez que te lo digo, ¿verdad? Aquí con este texto te voy a terminar de explicar para que me entiendas lo que quiero decir de no existe un poder hegemónico. Ese discurso, ojo que esto es la palabra importante, ese discurso eh, está luchando, no, a Foucault no le va a interesar si eso es falso o verdadero, como lo podría pensar la tradición, sino que va a decirnos, por ejemplo, estoy haciendo un ejemplo con este tema de la sentencia del poder hegemónico. Esto es una sentencia, es un objeto discursivo, para utilizar un término de la arqueología, del poder, del saber, que está enfrentada a otros discursos. El tema es, ¿cuál es el que gana en la guerra? Este es el tema. O sea, cuando uno ve la guerra, ¿verdad? ¿Cuál es el centro de la guerra? Hay un capítulo dedicado dentro de la trilogía sobre esto. ¿Cuál es el centro de la guerra? El centro de la guerra es la subjetividad del sujeto. Es que ni siquiera es el cuerpo del sujeto. Es cómo tú crees que tienes que vivir. ¿Ok? Entonces, varias cosas con lo que dijiste, porque también me pusiste varios temas, varios incisos. A ver, este tema de la liberación, si algo se desmarcó Foucault, fue en el tema de la liberación. Liberación suena como mucha emancipación. Y eso es marxismo puro y duro. Y si hay algo a ver, que Foucault sacó a patadas con su filosofía fue ese discurso, ¿verdad? Eso que te están diciendo, que te voy a emancipar, cuidado. Pero no lo está diciendo desde un punto de vista como lo podríamos entender hoy de un libertario o un liberal, sino con cuidado con el discurso que me estás vendiendo, ¿verdad? Porque tú estás dentro de una guerra que también quiere luchar por sujetarme mi subjetividad. Bueno, esto lo hemos visto, digamos, no solamente lo vimos en el siglo XX, que tenemos los casos en el siglo XXI, ¿verdad? Ya tenemos 20, yo tengo desde el 1999 calándome el discurso, ¿verdad? Entonces, digamos, ojo con esto, porque además me gustó mucho Miguel Ángel, algo que dijiste, este tema de la libertad, de la liberación, cómo se enmascara, ¿verdad? Esto me recuerda mucho a Cerati, digamos, todo lo profundo ama el disfraz, diría Cerati, todo lo profundo ama la máscara, diría Nietzsche. Eh, la verdad es máscaras, digamos, diría Nietzsche. Y este tema le va a interesar mucho a Foucault porque ¿cómo entendemos el tema de la verdad en Foucault? Primero, él no nos está planteando desde un punto de vista desde la tradición. Foucault nunca o sea,
Foucault va a escribirnos textos muy complejos y lo hace muy adrede, ¿verdad? Y explica de una forma muy compleja, muy erudita, porque él se está ganando a mucha lucha su puesto dentro del mundo académico. ¿Por qué? Porque, digamos, para el tema de la medicina, Foucault podría irse a los tratados médicos. ¿A qué dijo Paracelso? ¿Qué dijo Esculapio? ¿Verdad? Él no hace eso. Él no va a la tradición filosófica. Él va a ver cuáles son los récipes de los médicos. Es que esto es lo interesante. Ahí es donde está el problema de la verdad. No sé, es que puede sonar cosa que estoy jalando como del pelo ciertas situaciones, pero estoy tratando como de formar un poco la respuesta. Esta es la preocupación de Foucault, no ir a la tradición a ver qué es lo que dicen los tratados de medicina. No, no, no. Quiero comenzar a estudiar cuáles son los récipes de todos los psicólogos, de todos los médicos. ¿Qué es lo que dicen, cómo lo dicen y cómo sujetan al paciente? Entonces, Foucault no le va a interesar qué es la verdad. Foucault le va a interesar cómo se formó epocalmente, o sea, cómo se forma esa verdad en esa época y sujeta a la época. Por eso, a ver, hay algo que nos va a decir Foucault que es sumamente potente. El tema de nadie habla nada fuera de su época. O sea, a ver, nosotros hemos escuchado millones de veces que nuestra madre dijo, es que tal persona era fuera de su época y estaba más adelantado que su época. Hay gente que no escucha esto como por ejemplo un Einstein, digamos, que era un tipo más adelantado. Foucault diría, a ver, no, nadie puede decir nada fuera de su época porque todos estamos sujetados a los discursos de nuestra época. Entonces, en ese sentido es que va a haber la verdad. Por eso no le va a interesar la verdad como le interesó a Descartes, o como le interesó a Aristóteles o a Platón. O sea, a pesar que se utiliza el mismo término, ¿okay? Él lo va a enfocar desde un punto de vista muy, muy distinto. Va a ir desde otro enfoque, de otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que va a decirnos? A ver, primero ahí voy a tratar de explicar, la arqueología de saber cuando explica esto no deja de ser bastante que tú dices, bueno, hay que releerlo, la semana que viene lo vuelvo a releer, la otra semana también, ¿verdad? O sea, es una cuestión un poco complicada de entenderle. Pero básicamente lo que él va a decir es, para ejemplificarlo un poco, hay ciertas cositas que se comienzan a decir en determinado momento. Esos son objetos discursivos que tienen emergencia. Utiliza un término muy interesante. Emergencia no de la urgencia, sino emergencia de emerger. ¿Ok? Entonces él va a decir, nos van a haber ciertos objetos discursivos que van a emerger en esa red de poder que dentro de esa red de poder está circulando. El poder, va a decirnos Foucault, está circulando. Esto es claro. El poder circula. El poder nunca es estático. ¿Ok? Entonces, hay ciertos objetos discursivos que van a comenzar a emerger y se van como a comenzar en esa centrífuga del poder, hasta que se convierte en un discurso. Esto lo podemos ver con el tema sexual. ¿Ok? La preocupación corpórea de la sexualidad. Voy a poner un ejemplo muy, muy, muy claro. Es decir, hoy hay una preocupación por el tema de la autopercepción. ¿Ok? Esto es no sé si existe, si alguien lo ha tratado, pero hipersubjetivismo. O sea, una preocupación hipersubjetivista. ¿Ok? Entonces hay una preocupación, ojo que no estoy diciendo si está bien, si está mal, no me interesa ahorita el juicio de valor. Hay una preocupación por el tema de la autopercepción. Pero nadie se pone a pensar, bueno, estoy diciendo nadie englobando un poco la cosa. Todo el mundo podría estar de acuerdo o en desacuerdo cuando se mete el tema de género y el tema sexual, con la autopercepción. Pero ¿qué pasa con la autopercepción de una anoréxica? ¿Qué pasa con la autopercepción de una bulímica, de un bulímico, de un anoréxico? O sea, podrías entender que negar esa autopercepción hoy de un hombre que es bulímico, que de repente tiene 70 kilos, pero él cree que es mucho, digamos que se percibe como de 120. Todos pudiéramos decirle o sea, como en ola de estadio, estás equivocado.
y se lo diríamos aterrados, ¿verdad? Pero el problema de la autopercepción, cuando lo trasladas a al objeto discursivo que se plantea hoy, no se trata de la misma manera. No se enfoca de la misma forma. No estoy diciendo si está bien o está mal, lo que estoy tratando de que hace un filósofo, pues presenta el problema. ¿Sí? Entonces, digamos, este es un ejemplo muy claro de cómo un objeto discursivo comienza a circular, Un poco lo que pasó en Argentina. Bueno, vamos a hacer el censo de ver cuánta gente realmente de que el tema trans es, bueno, ahí está, ya se hicieron los cálculos. No estoy diciendo, es poca la población, ¿sí? O sea, se percibe que es mucho más. Yo no estoy diciendo que porque sean pocos no hay que tomar importancia, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del tema de la percepción, ¿ok? Disculpen que a veces uno, sobre todo en esta plataforma, uno tiene que decir lo que quiere decir y también decir lo que no quiere decir, digamos, para hacer el discurso redondo por el tema del hater, ¿verdad? Porque cada quien que viva la vida que quiera vivir, que tenga el proyecto de vida que quiera y hay que respetárselo. Pero claro, lo que quiero decir es, no tratarías la misma forma esa autopercepción de un bulímico o de una anoréxica que del tema sexual. ¿Por qué no lo tratarías de la misma manera? ¿Sí? Entonces, vuelvo para el tema Foucault y la verdad. El problema es que Foucault nos va a decir, es que ese objeto que emergió se convierte en un discurso y comienza a instaurarse, se comienza a instalar en dispositivos institucionales que comienzan a generar un status quo de régimen de verdad. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, en España con la educación y el tema sexual. Cómo se están peleando literalmente. O sea, lo que falta ver en el Congreso, es riquísimo ver una pelea en el Congreso español, ¿verdad? Pero lo que falta ver en el Congreso español es que comiencen a tirarse las sillas, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Hay una tensión, hay una guerra de discursos. ¿Quién es el que va a ganar? ¿Ok? ¿Quién es el que está ganando? Entonces, claro, el tema para la verdad en Foucault no es aquello que viene de la conciencia, ¿sí? No es aquella verdad que me va... No, 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 no. O sea, no es la verdad os hará libres. No, 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 no. Foucault no lo está viendo desde ese enfoque. No significa que en su vida privada no le haya preocupado, eso no lo sabemos. Pero no es, digamos, el enfoque que le da. Él lo que va a decir es, ojo, porque aquí hay una cadena, porque eso también lo va a poner bastante claro. El poder no solamente circula, el poder es un encadenamiento. Entonces, esos objetos discursivos que se están arrojando y se están encadenando en una situación de discursos y acontecimientos comienzan a instalarse y se nos comienzan a vender como que eso es verdad. A ver, vacunas. Y hoy sale un montón de gente diciendo, bueno, a ver, Aznar diciendo, bueno, la verdad es que nosotros fuimos a bombardear, pero es que no habían no habían armas químicas. Mira, colgaron al tipo. Y tú me vienes a decir después que cuelgan al tipo, que nuestra generación vio que colgaron al tipo, porque de repente que alguien, no quiero hablar tampoco claramente por el tema del que tumben el video, pero no sé si me están entendiendo. Colgaron al tipo por allá, en el país que comienza con I y termina con K, ¿verdad? Y después me vienes a decir que es que tú creías, que es que todo el mundo decía. Ese es el tema. Ese es el régimen de verdad. Ahí está la dominación y la sumisión. Estoy poniendo ejemplos políticos porque son muy claros. Digamos, la política tiene esta cosa, digamos, que es muy, como a todos nos atraviesas, pues es más claro verlo. Entonces, digamos que este poder positivo, que también lo trata posteriormente Byung-Chul Han, ¿ok? Este poder positivo comienza a generar un discurso que comienza a instaurarse como verdad. Y el tema es que si hemos visto algo en la historia, es que esa verdad después fue suplantada por otra. ¿Por qué no nos damos cuenta tan claramente? Primero, porque morimos. Y segundo, porque la verdad está atada a su época. La verdad está muy atada a la moral, no necesariamente la ética. Está muy atada a la moral. ¿Y qué es la moral? La moral es lo que, donde se nos subvierte la normalización. Por eso Foucault va a decirnos el problema de la normalización, que es en última instancia el régimen de verdad, ¿sí? El problema de la normalización, Foucault se dio cuenta que está en el problema de la soberanía. Entonces, tengo que convertir en ley eso que es verdad.
Es decir, ya no es algo que está circulando socialmente y que nadie me tiene que decirlo porque todos estamos sujetados a ese comportamiento, sino que además se refuerza con el aparato del Estado, en este caso el primer poder de la República, donde en los países que sirva el Congreso, porque hay unos países que no sirven, digamos, como uno que conozco en Sudamérica, digamos, que bueno, que es una pantomima, y digamos que se convierte en ley. Entonces, eso a la que todos estábamos atados con nuestra subjetividad, ahora terminaste de atarlo con nuestro cuerpo. Y si lo ves desde ese punto de vista, todo lo que plantea Foucault y todo lo que estamos hablando en esta conversación no deja de ser macabro. O sea, es que esto es lo lindo de la filosofía, ¿verdad? Y digamos, también lo alérgico de la filosofía. Digamos que lejos de vivir la vida terapéuticamente feliz, por eso es que venden más los coaches que nosotros, ¿verdad? O sea, esto no es como Shakira, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Bueno, yo estoy esperando la factura filosófica, a ver, ¿qué pasa? ¿Verdad? Porque es que no es lo mismo. Porque a todo el mundo le gusta que le hablen bien las cosas bonitas de la vida. ¿Okay? Los coaching motivacionales se meten un pastón, como dicen los españoles, pero aquí los filósofos, un poco a lo cínico, ¿ah? Un poco dentro del barril. A ver. Quiero hacer esta breve pausa para decirte que ya está publicado en Amazon mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua. Es un análisis Foucaultiano del poder, del saber y de cómo, sobre todo, se puede hacer resistencia al poder. Te voy a dejar en la tarjeta, en la descripción y en el comentario fijado el link de Amazon para que puedas descargarlo de forma gratuita si estás afiliado a Amazon Kindle Unlimited, o puedes adquirirlo por solo $2. Quiero agradecerle en este momento a mis mecenas de Patreon en patreon.com/marcosrepresas. Gracias a su aporte valioso puedo seguir creando contenido filosófico para todos.